con el patrocinio de Para iniciar el mes del amor y la amistad, nuestra invitada en el día de hoy es una poeta y narradora barranquillera, filóloga y especialista en pedagogía de la lengua escrita. Una mujer autora de exitosos poemas como La desaparición de la bailarina, Del color de la rancia, Horas de asedio, entre muchos otros. De igual manera, también tiene el don de poder cautivar a los lectores más pequeños con sus cuentos infantiles, entre los que encontramos Nani Chocolate y Paco Cuatro Ojos, además del Chef Viste de Gala, entre otros. Nora Carbonell es una mujer amante de las artes que ha logrado con esfuerzo y disciplina figurar con voz propia. Algunos de sus versos han sido traducidos al inglés, al italiano y han aparecido en publicaciones internacionales. Hoy nos acompaña para contarnos un poco más de su vida y de cómo las mujeres lograron sobresalir en el mundo de la poesía. Bienvenidos. Bien, ya ustedes escucharon quién es nuestra invitada, Nora Carbonell Muñoz, una mujer representativa de la poesía barranquillera, regional, nacional e internacional. Nora, bienvenida a Charlas Trendy. Hola, Susi. Qué placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a las personas que nos han ayudado para que fuera posible la presencia de Nora aquí en Charlas Trendy. Vamos a iniciar con Nora preguntándole precisamente cómo fueron sus inicios en el mundo de la poesía. Nora, ¿cómo sientes tú esa experiencia? ¿Cómo la vives de decidir voy a dedicarme o fue paulatinamente? Cuéntanos acerca de esa experiencia. Bueno, Susi, fue paulatino. Realmente en la prehistoria de mi historia hay publicaciones y lectura de poemas en la Normal de Fátima donde estudié, pero me voy a la historia patria, que es ya en la Universidad del Atlántico, en el primer semestre de Filología e Idiomas, con un profesor que se llamaba, ella está en el cielo de los poetas y profesores excelentes, se llamaba Carlos María. Carlos María miraba los trabajos que yo hacía en clase, una joven estudiante, y los apreciaba, y un día me dijo que le permitiera publicar unos relatos y poemas que yo escribía como trabajos de clase en el Diario del Caribe, porque él estaba muy cercano al comité de redacción del Diario del Caribe. Recuerdo que la primera publicación fue un poema que se llamaba Preguntas y Respuestas, y después unos textos, también publicaba en el Diario de la Libertad. Nora, pero ¿cómo fue ese momento en que te dice un profesor, con lo que uno admira cuando está en la universidad, los profesores, que te dice voy a publicar en un medio tan importante de comunicación? ¿Cómo te sentiste? No, a mí me parecía increíble, emocionadísima, sobre todo, ¿sabes la facilidad con que una joven desconocida, apenas estaba estudiando, empezó a publicar en el Diario del Caribe? O sea, no se necesitaba mayor contacto, simplemente que el profesor, como un ángel, se dio cuenta y enseguida resolvió apoyarme. A mí me parece muy interesante cómo han cambiado los tiempos, porque en esa época, cuando saqué mi primer libro, porque ya después decidí sacar mi primer libro todavía estudiando en la Universidad del Atlántico, enseguida, se llama el libro Voz de Ausencia, enseguida ocupé páginas completas, una joven desconocida. No había esa explosión de poetas, ¿no? Eran como un suceso. Además, encima ser mujer, ¿no era el espacio más reducido todavía? Por supuesto, sí. Y porque había muchos poetas varones, pero éramos pocas las poetas mujeres. Y bueno, como te decía, el libro y mi persona ocupaban casi páginas completas del Diario del Caribe, y yo sorprendida, pues me parecía increíble. Después participé en eventos importantísimos en el Teatro Mira de la Rosa, como que comenzaba, estaba Alfredo Gómez Sureca,
la coordinación. Recuerdo un suceso que se llamó Un país que sueña, viaje hacia la literatura colombiana. Y mi primer recital en ese programa fue junto a Miguel Iriarte, Mónica Gontopnik, Ramiro Valle, un poeta que no he vuelto a saber de él. Y fue emocionante, ¿no? En muchos eventos. También por esa época, por allá como en la segunda parte de la década de los 80, participé como única mujer entre 11 miembros de la Unión Nacional de Escritores Capítulo Atlántico. ¿Sí? Eso fue, digamos que un hito, porque organizamos programas que duraban una semana entre todos los poetas y otros que no estaban en la coordinación de la UNE, se llama Unión Nacional de Escritores. Hacíamos recitales en universidades, en colegios, en instituciones culturales y educativas, o sea, cubrimos todo el departamento. Nora, en ese momento, hoy en día, todavía la cultura no es valorada ni mirada como debe ser la cultura en nuestro país. En ese momento, en lo que estás describiendo, me imagino que muchísimo menos. ¿Cómo describirías tú esa parte de la historia cuando tú comienzas a incursionar y decides ser poeta? ¿Cómo era el ambiente literario para el espacio de la poesía en el país? No, yo pienso que, fíjate tú, contrariamente a lo que pueda parecer, había mucha acogida. Había unos suplementos literarios en El Espectador, en el Diario del Caribe. En el Diario del Caribe había una página que salía, me parece que los miércoles, se llamaba El Trigo que Germina. Y allí publicamos nuestros primeros poemas, o sea, la poesía, como decía Javier Marrugo, uno de los poetas de ese entonces, la poesía incipiente, o sea, que comenzábamos y ya nos daban acogida. Y ya, cuando pasó el tiempo ya se fueron cerrando los suplementos literarios. Lo que pasa la diferencia era que había menos poetas que salían por utilizar una frase, salían del closet. Había mucha gente aficionada a la poesía, pero como que no se atrevía a leerlo, los leían en las reuniones familiares, y éramos un grupo, como una tropilla de poetas que nos apoderamos de la ciudad de una manera como muy espontánea, muy natural. Éramos como más reconocidos y se nos tenía más en cuenta. Ahora, con esa cantidad de poetas, pues es un poquito de la competitividad que lleva a muchos a ser ignorados. Yo siempre he estado visible por mi trabajo, porque no es que sea muy amiga de los medios ni nada de eso, pero por mi trabajo siempre ha sido como tenido en cuenta y he tenido múltiples invitaciones, ya últimamente, ya de unos años para acá a nivel internacional. Entonces eso es muy gratificante, sentir como la evolución, el avance y sobre todo la transformación en la poesía. Pues que no es lo mismo, lógicamente, la poesía que escribía en ese entonces, cuando era una joven con un primer libro publicado, a la que escribo ahora, ya con una antología que recoge los 5 libros anteriores. ¿En ese momento no tuvo plan B para su vida, Nora? Antes de la poesía, ¿por qué se inclinaba? ¿O una duda, dice, si no soy poeta, ¿a qué me dedico? Me gustaba la pintura, o me gusta todavía. ¿Y la practica? No, ya no la practico. Tengo una hermana, Vilma se llama, que ella sí pinta mucho más que yo, pero no la conoce, su trabajo no se conoce. La dejaba como un poquito quietecito. Yo en ese entonces sí pintaba. O sea que desde un inicio tuviste claro que lo tuyo era el arte. El arte, por completo. Sí. El arte y la literatura. Después me convencí que la pintura sí, muy bonita, muy relajante, me encantaba, pero a mí lo que me apasionaba y lo tomé como, digamos, como un plan de vida, podemos decir así, un proyecto de vida fue la literatura, las letras. Además de lo que se encuentra referenciado tuyo, que no es poco el material en internet o en la historia de la poesía como tal,
En tus palabras, ¿quién es Nora Carbonell? ¿Cómo te describirías tú? Bueno, Nora Carbonell es una mujer no convencional que desde muy pequeña tuvo como una pasión y todo en la vida fue encaminado hacia el desarrollo de esa pasión que fueron las letras, la literatura, el lenguaje, todo alrededor de eso, ¿sí? Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Charlas Trendy. Yo los voy a dejar con los resultados de la encuesta de la semana anterior. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo hasta desde Instagram Live, además de aquí, nuestro canal regional Telecaribe. Así que no se muevan porque ya regresamos. Poblado Suites, el confort que usted merece en Barranquilla. Continuamos aquí en Charlas Trendy con nuestra invitada, Nora Carbonell. En la poesía y en las artes en general, el resultado de nuestra creatividad o de la creatividad de los artistas casi siempre son considerados como nuestros hijos, Nora. En el caso tuyo particular, ¿cuántos hijos tienes? Tengo muchísimos. 23. 23 hijos tiene. Vamos a hablar de esos hijos precisamente porque particularmente los divido en dos grupos, en los libros que han sido publicados y unas historias de cuentos infantiles. Correcto. Vamos a iniciar con esos libros que han sido publicados porque además me parecen espectacular. Hablemos un poquito de ese primer libro y cómo se han ido sucediendo uno tras otro. Listo. El primer libro se llama Voz de ausencia. No está aquí. No está aquí. Sí, se me agotaron. El segundo se llama Horas del asedio, que sí lo puedes mostrar o lo puedo mostrar. Tiene el arte de la portada de Jaime Cabrera, un escritor y arquitecto. El primer libro, Voz de ausencia, era un libro muy intuitivo, muy emocional. Escribía como sentía, ¿no? Ya Horas del asedio un poco más reposado, ya trabajo más el lenguaje. Después llegó el libro 13 poemas y medio, el larguito artesanal. Esto, CPB Editores fue quien me lo publicó. Contiene 14 poemas, 13 poemas y el último, el poema número 14 se llama Medio, por eso el título es 13 poemas y medios. Okay. Esa editorial la manejó, en una editorial independiente, la manejó Carmen Peña Bisbal, mi gran amiga. Después vino un libro de viajes que se llama Del color de la errancia, que recoge experiencias de viajes por Sudamérica y también en Europa con una beca que yo me gané de la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sí, una beca para profesores de español, ya yo era docente de literatura, entonces apliqué con un proyecto con resultados que se llamaba Taller Libre de Creación Literaria. El Taller Libre de Creación Literaria estaba compuesto por niñas del Colegio Mayor de Barranquilla del Caribe, que de una manera extracurricular yo la reunía, hacía como con el apoyo de las profesoras de español, digamos que convocaba a las niñas que les gustaba leer, les gustaba escribir, que tenían aptitudes literarias. Y en horas extras, por simple amor al arte y por gusto, hacíamos talleres. Muchas de ellas ahora son poetas destacadas. Por ejemplo, está Dina Orozco, se llama Ashanti Dina Orozco, Eliana Díaz Muñoz y Elisa Pérez. O sea, están por el mundo, están fuera de la ciudad, una en Francia, otra está en Portugal, acaba de venir. Y son poetas, o sea, son del semillero del Taller Libre de Creación Literaria.
el Colegio Mayor de Barranquilla. Tuviste muchas alumnas, como podemos llamarlas, que pasaron por tus manos y como tú misma lo dices, con reconocido lugar hoy en día. Claro. A esos muchachos inquietos de hoy en día, esos múltiples poetas, porque como tú misma lo decías en el bloque anterior, ya hoy hay una cantidad inmensa de poetas que están tratando de hallarse ellos primero como Así poetas, es. porque yo creo que primero se encuentran ellos como artesanos de la palabra y después ya buscan un lugar en el mundo. A esos chicos que nos están viendo, ¿qué les aconsejarías ya después con tanta experiencia que has tenido tú? Bueno, lo primero es algo que de pronto no se tiene en cuenta, estar muy alertas a todo lo que está a su alrededor y a su interno también. Es como cuando yo hago ejercicios iniciales en los talleres literarios, digo, hago ejercicios para el desarrollo de los 5 sentidos, de la imaginación, porque el poeta y el escritor tiene que ser como un captador, yo digo, de la energía y de todos los detalles de la vida, ¿no? Porque de eso se nutre su poesía, es lo que recoge los 5 sentidos. Por algo mi último libro se llama Caligrafía de los Sentidos. Me llamó muchísimo la atención ese nombre, Sí. Caligrafía de los sentidos. ¿Cómo podemos traducirlo a nuestro lenguaje popular? Bueno, la caligrafía, tú sabes que es el arte de la escritura bella. Entonces aquí bella desde el punto de vista estético y de los sentidos, porque yo pienso que todo comienza por imágenes y por sensaciones. O sea, yo soy muy sensorial y es mi experiencia. Tengo muchos poemas y también muchos cuentos para niños que surgieron a partir de imágenes. No se me adelante, porque para allá vamos. Esos cuentos para niños me llamó muchísimo la atención porque además preciosas las portadas, los nombres. ¿En qué momento decides escribir para niños? ¿Por qué nace esa inquietud de la escritura para niños? Y vamos a hablar de estos libros, por supuesto. Bueno, comencé con poesía, Para niños también. no, para adultos. Ok. Libros para adultos, Voz de ausencia, Hora del asedio, El color de la errancia y 13 poemas y medio, poemas para adultos. Abrieron un concurso, el primer concurso de Confamiliar del Atlántico de poesía infantil. 1990 y algo debió ser eso, Sí, ¿cierto? sí, Más o menos. en la década de los 90 ya. Pues se pedía un libro con 5 cuentos. Ahora se concursa con un cuento, allá eran un libro de 5 cuentos. Siempre cuento esta anécdota porque dicen que el agradecimiento nos acerca a la divinidad. Entonces, yo como poeta vi las bases, pero una amiga, otra amiga, se llama Carmen Alvarado, fue directora de la Biblioteca de Confamiliar del Atlántico en ese entonces, me dijo que me invitó a participar. Entonces yo le dije, no, pero es que yo soy poeta. Me dijo, ay, Norita, si tú eres poeta, tienes la sensibilidad para los niños, además tú eres docente. Y dije, sí, cierto. Y empecé a hacer los cuentos. Y lo curioso era que yo estaba estudiando. Y también estudiaba porque estaba estudiando Derecho. Estudié 2 años de Derecho. Y era ya joven profesora de la Universidad del Atlántico. Dictaba español en primeros años de sociales. Y me ponía en las bancas de la cafetería del centro. La Universidad del Atlántico todavía no estaba en el norte, estaba en el centro. Claro, Sí. en la 43. Y ahí alrededor mío había, tú sabes, la Universidad del Atlántico. Eso es un mundo diferente. Ya yo había estudiado ahí. Había chicos hablando, chicos jugando dominó sobre unas mesas, muchachos gritándose uno al otro. Y yo me concentraba. Los amigos venían, yo no les ponía atención, sino que concentraba a terminar los cuentos infantiles para participar en el concurso porque no tenía tiempo en otro momento, sino en las horas libres. Estaba trabajando y estaba estudiando, ¿no? Y gané, para no alargar el cuento, gané el primer concurso de Confamiliar del Atlántico. Me imagino que eso te animó a lo que vino después, ¿cierto? Por supuesto. Y después obtuve mención de honor en la versión número 8, la 8ª versión del mismo concurso. ¿Qué es lo más gratificante en escribir para niños o escribir para adultos? En el caso de los niños, ¿qué es lo más gratificante? Bueno, el hecho de que, bueno, el primer libro que se llama Armando Lío en el arco iris, lo publiqué, fue el libro que ganó, ¿sí?
pero mucho de lo que yo escribo ahí se inspiró en mi sobrina, la primera que era la primera que nació. O sea, que esa debe ser el pechiche. No, las dos. Ay, sí, ya hizo, porque la otra debe estar pendiente también. La otra se llama Isabela, ya imagínate, son mujeres. Ya María es médica, Isabela es abogada, pero eran unas niñas y entonces eso también me inspiró mucho mis estudiantes, porque yo descubrí que bueno, es que yo trabajé desde muy peladita, como desde los 17 años ya estaba trabajando, me gradué y empecé a trabajar. Los chicos cuando me escuchaban que yo les refería cuentos, se concentraban y se interesaban. Cosa que no es fácil con los chicos. Fácil. Entonces yo dije, no, yo voy a escribir cuentos para ellos. Resultado de todo ese proceso, las 13 publicaciones que llevan, ¿no? Son 18 bastante. libros de cuentos infantiles. 18. ¿En cuánto tiempo? ¿En qué lapso de tiempo? No, ya tiene que será como 10 años. Ya ustedes escucharon esa parte que tiene que ver muchísimo con los niños, la poesía y la literatura. Allí va dirigida precisamente nuestra encuesta de la semana. Usted inculca en los niños que tiene a su alrededor el amor por la literatura, el amor por la lectura, el amor por las artes escritas. En Instagram los estamos esperando y también en Facebook para que contesten nuestra encuesta. Mientras tanto, vamos y volvemos y ya regresamos aquí en Charlas Trendy. Regresamos a la última parte de Charlas Trendy. Ustedes han estado escuchando a Nora Carbonell, lo que ha sido su trayectoria. Agradecerle a Nora por representar de manera tan dignificante al departamento, a la región y a nosotras las mujeres. ¿Cómo ves, Nora, ese rol, ya que tú has tenido una experiencia bien vasta en este sentido, el rol de la mujer en la poesía colombiana? Bueno, primero debo decir que no solamente en la poesía colombiana, sino en la poesía del mundo, de Latinoamérica, del mundo, las poetas, bueno, eso va en un marco más amplio, tú sabes, han sido bastante invisibilizadas. Yo me di una vez a una lectura, más que una investigación, era como una indagación alrededor de antologías mixtas, y había en una antología, no voy a decir el autor, en una antología había 300 escritores. De los 300 escritores había 7 mujeres. Oh, sí, o sea, ya una antología de la década de los 90. Realmente bajo. Bajísimo. De los 7 mujeres había 2 colombianas, 2 barranquilleras. ¿Ahí estabas tú? No. Fanny Buitrago y Mayra del Mar. O sea, era como las ya connotadas y reconocidas escritoras en ese momento. Yo todavía estaba comenzando, pero ya me inquietaba de ver que a la mujer no se le tenía en cuenta. ¿Qué ha dado como resultado? Que las mujeres hagamos antologías de poetas mujeres, antología de poetas mujeres. Hay algunas muy importantes, como una que la cual convocó, editó y seleccionó Hernán Vargas Carreño, un poeta santanderiano. La antología se llama Antología de Mujeres Poetas del Caribe. En el primer bloque hablamos acerca de algún consejo desde tu experiencia para esas personas nuevas que están viéndonos. En el caso específico de las mujeres que intuyen que lo suyo es la poesía, que se está inclinando, ¿cuál sería tu recomendación para ellas? Además de lo que te mencioné antes, de estar alerta a la lectura del mundo, también la lectura de libros, ¿no? La lectura bibliográfica constante y múltiple. O sea, yo pienso que el poeta no solamente tiene que leer poesía, tiene que leer pues narrativa, libros de historia, para tener como un contexto amplio del cual ir extrayendo esa materia prima que es el lenguaje, que son las ideas, y poder escribir una obra que trascienda, porque realmente ahora hay una fiebre por cumplir las 3 máximas, sobre todo una, publicar un libro. ¿Cuáles son las 3, Javier? Que no son 3 máximas, es como
un refrán que decía que el hombre, no decían el hombre, no decían la mujer, el hombre en la vida debe sembrar, tener un hijo, sembrar un árbol y publicar un libro. Ahora cada día quieren tener menos hijos. Sí. Es sembrar el árbol, más bien los talan, y publicar, sí, todo el mundo quiere publicar, entonces, ok, maravilloso, pero pienso que antes que nada hay que leer muchísimo y si se va a hacer un trabajo bibliográfico, no hay que tener prisa, ese es otro consejo, no hay que tener prisa por publicar, lo importante no es publicar. Decía Borges, que es uno de mis escritores favoritos entre muchísimos que tengo, bueno, decía, hay muchas personas que se esmeran están ansiosos por publicar un libro, pero nunca han escrito un verso memorable, o sea, un verso que trasciende, porque lo importante no es escribir lo que sea, sino trabajar el lenguaje, leer mucho para reforzar los contenidos y la publicación espera. No puede esperar toda la vida, pero no es lo primero. No podemos irnos de este programa sin pedirle a Nora que nos recite una estrofa de sus poemas favoritos. Marilyn implora a Warhol. Píntame como una astromelia, Andy, como una flor de altanero hule, no la gardenia que nunca fui, no la chica semidesnuda de rojo, no el flash que me encandilaba ni la sed del insomnio, como un basilisco, Andy, como una luciérnaga en el pasadizo de la noche, como una canción de Sinatra en la herbívora paz y el melocotón amor de 1960. Multiplícame, Warhol, con todos mis espectros, el naranja de la soledad que subía por las escaleras, el fucsia de las sombras en mi ventana. Definitivamente, creo que hay una conexión especial con ese cuadro de Andy Warhol. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Nora, aquí en Charlas Trendy. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Ya ustedes saben que la cita es aquí, los miércoles a las 10 en punto en Telecaribe, donde los estaremos esperando con otro invitado muy trendy. Hasta entonces.